Hola, el día de hoy tenemos un nuevo episodio para ustedes. Vamos a hablar de 4 notas, vamos a hablar de la designación de Hugo López-Gatell como representante de México para la Organización Mundial de la Salud, por qué este puesto realmente se lo inventaron, quizás solo para ayudar al doctor López-Gatell, y por qué necesitamos enfocarnos más en juzgar los resultados de nuestros funcionarios que juzgar si nos caen bien o mal. Vamos a hablar de Gaza porque parece que hay una nueva oportunidad para un acuerdo de paz entre Palestina e Israel. Vamos a explicar también qué es lo que falta para que este acuerdo se pueda firmar. Básicamente, qué es lo que exige Israel y qué es lo que exige Hamas, el grupo que controla Gaza. Vamos a hablar también de los medios que son pagados por el Estado. Tenemos un caso muy interesante de un medio que fue cerrado recientemente en Instagram, que se llama Altavoz, y tenemos algunos puntos interesantes que comentar sobre eso. Y por último, vamos a hablar de la pelea entre Elon Musk y Donald Trump, que parece vuelve a agarrar ritmo, vuelven las amenazas de Elon Musk de crear un tercer partido político. Entonces vamos a revisar un poquito qué tan difícil sería esto y qué nos puede decir la historia de la política de Estados Unidos al respecto. Yo soy Diego Medina, esperamos que disfrutes este episodio. Bienvenidos al Nodo. Vamos a comenzar con nuestra primera nota que, como mencionamos, tiene que ver con el nombramiento del doctor Hugo López-Gatell como representante de México en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS. Tenemos muchísimas cosas que decir al respecto, pero bueno, todos si recordamos, pues López-Gatell era este doctor que salía en la tele todos los días durante la pandemia a darnos información sobre cómo iban las cosas en el país. Al principio pues a todo el mundo le caía muy bien y después ya empezó a tener bastantes críticas, trató de despegar una carrera política y pues ha sido bastante accidentada hasta el momento. Entonces, vamos a empezar hablando de cómo le fue a López-Gatell durante la pandemia, que eso para nosotros debería de ser lo más importante. Y aquí tenemos un punto muy interesante. Nosotros no estamos realmente en desacuerdo con muchas de las políticas que se llevaron a cabo durante el tiempo de la pandemia en México. Inclusive las políticas más criticadas de López-Gatell creemos que se pueden defender desde diferentes puntos de vista. Entonces, nuestra crítica no es tanto hacia lo que hizo, sino hacia los resultados, que para nosotros pues es lo único que debería importar. Y ese va a ser el punto central de este segmento. Lo importante para un funcionario es si resulta bien, si resulta benéfico para el país lo que hace, no cuáles son sus ideas o cuáles son sus ideología política, cuál es su intención. Eso para nosotros no importa realmente, porque a mí como ciudadano nadie viene y me da nada si mi político tiene las ideas que yo tengo. Lo que yo necesito es que las cosas a mi alrededor mejoren. Entonces, cuando nosotros empezamos viendo estos resultados del doctor López-Gatell, pues vamos a ver que no fueron buenos y es la única manera de considerarlos. Vemos aquí los países que tuvieron más decesos per cápita en el COVID-19 y ojo, per cápita quiere decir que es tomando en cuenta el volumen de la población. No es que simplemente los países con más personas, pues obviamente vayan a tener más decesos. Y tenemos a México, pues en un lugar bastante alto. Aquí vemos que está hasta el final de esta lista, pero es un top 10 de todo el planeta. Quiere decir que hay 180 países que lo hicieron mejor que México. Entonces, claramente esto no es algo que nos hable de un buen manejo o un buen resultado. Y cuando lo comparamos con países más similares al nuestro, tanto étnicamente como económicamente, como obviamente también en la cultura, pues tenemos la comparación con los países de Latinoamérica, donde México llegó a estar en el segundo lugar en la tasa de mortalidad por el coronavirus. Entonces, estos dos números para nosotros son los más importantes porque quieren decir que las cosas no salieron bien. Y necesitamos hacer hincapié en este punto. Esto no tiene nada que ver con la ideología política de un funcionario. No importa si sale en la tele y siempre explica las cosas con muchísima tranquilidad y a muchísimo detalle. No importa si es una persona que parece afín a lo que nosotros pensamos como ciudadanos. Ese no es el trabajo que se le dio. El trabajo de un funcionario no es decir que está a favor de una causa, no es decir que está en contra de otra causa o decir que está a favor de un grupo y decir que está en contra de otro. Eso a mí como ciudadano no me da nada. Para lo que está en ese puesto es para dar resultados en el área en la que trabaja y en el área que se le encargó al doctor Gatell en ese momento, que fue el manejo de la pandemia, el trabajo fue muy malo.
No porque él sea una mala persona o porque tenga malas ideas o porque esté a favor de un mal grupo de personas. No, porque ahí están los números. Y ese es el único punto que debería interesarle a cualquier ciudadano. No hay otra cosa que me beneficie de mis funcionarios más que hagan un buen trabajo. Entonces, vamos a partir de ese punto. El doctor López-Gatell hizo un mal trabajo durante la pandemia y se le está dando un puesto, pues, bastante renombrado. Y ahorita vamos a ver que además ese puesto ni siquiera existe como tal. Pero bueno, entonces tenemos primero este punto, que el trabajo no fue bueno durante la pandemia, estamos basándonos en los números, estamos basándonos en lo que los mexicanos esperábamos que hiciera, no si salía en la tele, no si estaba a favor de un político, eso a mí, como ya dijimos varias veces, pero queremos hacer hincapié, eso a mí no me da nada como ciudadano. Y después vemos la parte que a nosotros nos preocupa más, que era la facilidad con la que el doctor López-Gatell mentía. Y el doctor tiene muchísimas credenciales académicas, es una persona bastante preparada. Y creemos que esto le da pues todavía una peor visión a sus mentiras o lo hace ver peor en el sentido de que él sabe que lo que está diciendo pues no es real o muchas de las cosas que dijo simplemente no eran reales. Y aquí es donde empezamos a ver este punto que ya mencionamos previamente. Pareciera que dejó que la política le ganara a su formación académica, a su formación científica. Cuando recordamos algunas de las cosas que el doctor decía cuando salía en la tele, pues primero nos dijo en marzo del 2020, muy incipiente todavía la pandemia, que esta no representaba una amenaza ni en términos sanitarios, ni sociales o económicos, y que no hay evidencia no hay evidencia que sugiera que esta es una emergencia nacional. Y claro que sí se volvió una emergencia nacional. Sería muy cuestionable que el doctor se hubiera visto sorprendido, que él estuviera compartiendo su muy informada opinión en ese marzo del 2020, diciendo que no había ninguna evidencia que sugiriera que esto se iba a salir de control y que luego, pues, ay, qué sorpresa, resulta que me equivoqué. Pues entonces, ¿qué tanta atención le estabas poniendo a una persona tan preparada y con un puesto tan importante? Después, ¿qué más vimos? Que la proporción de decesos por COVID son semejantes o incluso menores a la influenza o a la gripe estacional. Esto probablemente era cierto en ese momento, pero pues tiene que acotarse con el hecho de que le estás hablando a toda la población y que si tú tienes información, deberías tener información que te hace pensar que esto pudiera ser un poco más serio, pues no puedes salir a decir este tipo de cosas, sobre todo porque sabemos cuál era la presión que lo hacía declarar de esta manera. No era su conocimiento académico, no era su preparación científica, era más bien tratar de estar en la misma línea que Andrés Manuel López Obrador, que era quien declaraba básicamente lo mismo en sus mañaneras. Entonces, esto es lo que de verdad nos preocupa, porque un funcionario público en un puesto técnico, o sea, que lo que importa es lo que él sabe hacer, no sus ideas, no su ideología ni su opinión, sino lo que él sabe hacer, ¿por qué está declarando más como político que como científico? Declaró que no se necesitaban hospitales especializados y después, pues obviamente empezaron a convertirse hospitales hacia hospitales especializados. Y después tuvimos una declaración que para nosotros ha sido de las cosas más aberrantes que hemos visto en México. Cuando dice en marzo, de 16 de marzo de 2020, que la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, y de contagiarse se recuperaría en forma espontánea y quedaría inmune. Esto simplemente no tiene sentido, no tiene razón de ser, es una falta de respeto, realmente no hay otra manera de decirlo, es una falta de respeto a todos los mexicanos, a cualquier persona pensante en este mundo. No existe en ningún libro de medicina que yo pueda sacar y leer aquí esta fuerza moral. El hecho de que una persona se esté poniendo en riesgo de contagiarse, podemos hablar muchísimo de eso, de si tiene derecho, si no tiene derecho, ese es otro tema, pero es increíble que una persona con tantísima preparación salga a hablarle a todo el país diciendo, bueno, es que el presidente tiene una fuerza moral, tiene un aura que lo protege alrededor de él y por eso él no se puede contagiar. Esto es
absurdo, es un insulto realmente a cualquier persona con dos neuronas en la cabeza, porque esto no existe y no estás en ese puesto de funcionario público para traer cambio social, para tener nuevas ideologías, para derrotar a la derecha. Nadie te puso ahí para eso. Te pusieron ahí para resolver un problema técnico para el cual tú te preparaste para resolver, que son este tipo de pandemias. El hecho de que tú declares esto demuestra que todo ese conocimiento científico no te importa. Es más importante para ti quedar bien con quien tienes que quedar bien, que en ese momento era el presidente. Y esto no es lo que queremos para nuestro país, porque, y volvemos a decir, eso a nosotros como ciudadanos no nos da nada, no nos da ni un peso, no nos da ni un mejor hospital, no nos da absolutamente nada. Eso el doctor López-Gatell lo estaba haciendo para su beneficio, no para el de nosotros. Y esto pues no es como el espíritu o no es la intención que nosotros buscamos en nuestros funcionarios. Obviamente el expresidente Andrés Manuel pues sí se contagió varias veces y pues básicamente fueron mentiras lo que nos estaba diciendo. Y volvemos a hacer esta acotación. Estamos diciendo que son mentiras no porque él sea una mala persona o porque sea un mal científico, como ya dijimos, está muy preparado, instituciones de muchísimo renombre. Estamos diciendo simplemente que es un mal funcionario público. ¿Por qué? Porque le entrega malos resultados a la ciudadanía y eso es lo único que nos importa. Y después tenemos pues más predicciones incorrectas, más mentiras como tal. Cuando en abril de 2020 se atrevió a decir que el pico de contagios iba a ser más o menos la segunda semana de mayo, obviamente esto no pasó, los contagios siguieron subiendo. Después el 4 de julio da una predicción de que este sería el máximo número de decesos que tendríamos. 60,000 sería el límite máximo, pero que ni siquiera íbamos a llegar a ese punto. Bueno, pues los decesos reales superaron esta predicción máxima, un punto al que ni siquiera íbamos a llegar, lo superaron por muchísimo. Entonces, pues ¿por qué vamos a confiar? ¿Por qué alguien podría estar de acuerdo en una persona que hace mal su trabajo? Para nosotros, este es el punto central de esta nota. El doctor López-Gatell hizo un pésimo trabajo en el manejo de la pandemia. Y entonces nos parece muy difícil entender que alguien pudiera estar de acuerdo con que esta persona sea nombrada a un puesto internacional representando a México o que esta persona pudiera tener cualquier puesto que tuviera que ver con la vida pública de México. No podemos premiar a las personas que hacen mal su trabajo. Eso no es algo que permita a México desempeñarse cada vez mejor en ningún área. En ningún trabajo que se premie la mediocridad se puede aspirar a que las cosas cada vez funcionen mejor. Y aquí claramente estamos viendo una persona que hizo predicciones incorrectas, declaraciones sin sentido y ridículas, que se equivocaba cuando hablaba, que se equivocaba en lo que él está preparado para no equivocarse, y lo premiamos. Vimos los números, cómo se compara México en el mundo, cómo se compara México en Latinoamérica en términos del manejo de la pandemia, y no hay otra conclusión que podamos sacar más que se hizo un mal trabajo. Y aquí vamos a lo más importante para nosotros, porque cuando vemos esta declaración de Claudia Sheinbaum, donde se le da este puesto en la OMS, que vamos a tener que decir algo también, este puesto es inventado, este puesto no existe, se lo sacaron de la manga para el doctor López-Gatell como un premio a no sé qué. Cuando se le pregunta, da dos declaraciones que para nosotros son bastante importantes y que queremos analizar para tratar de mostrarlas desde otro punto de vista, el punto de vista que más le conviene a los ciudadanos como tal. Primero, la doctora nos dice, todo mundo tenemos errores, nadie es perfecto, pero el esfuerzo que se hizo fue extraordinario. No podríamos estar más en desacuerdo con esta declaración. Nosotros, como ciudadanía, no podemos exigir menos que resultados. No me interesa qué tantas ganas le echó un funcionario o qué tantas ganas le echó un político. Echarle ganas es lo de menos. Ahora resulta que le voy a aplaudir al doctor López-Gatell porque le echó ganas en su trabajo, trabajo para el que se le pagaba, trabajo para el que se preparó, trabajo que era tan importante como la salud de México, pero bueno, al menos le echó ganas. Pues mínimo, o sea, ahora resulta que eso ya lo tenemos que agradecer. Es absurdo decir esto. Por más ganas que le eche un político, si no tiene la capacidad de entregar buenos resultados, no me interesa el esfuerzo que haya hecho.
Yo, en mi casa, no me beneficio en lo más mínimo de que alguien le esté echando ganas. Yo me beneficio de que haga un buen trabajo, independientemente de qué partido sea, de cuáles sean sus ideas, de qué tipo de pensamiento económico, político, etcétera tenga. Eso a mí, en mi casa, no me da nada. Lo que sí me beneficia es que haga un buen trabajo, cosa que no se hizo. Entonces, tratar de dar estos premios de participación de, bueno, pero pues le echó muchas ganas, pues sí, ya si no le echaba ganas en un trabajo tan importante y que seguro se le pagó muy bien por ese trabajo. Y luego nos dice, o nos da otra declaración la presidenta, igual de reprobable. Vamos a buscarla, que por aquí ha de estar. Uh -huh. Dice que le pareció increíble que hayan habido voces criticando sus decisiones frente a la pandemia. Todo el mundo deberíamos de poder criticar cualquier decisión de nuestros funcionarios, presidenta, como su partido criticaba todo lo que se movía antes de estar en el poder. Entonces, no sé por qué le parece tan increíble que la ciudadanía que está enfrente de las realidades, que sí tenía que ir a los hospitales, que sí tenía que sobrellevar las consecuencias de las decisiones de estos funcionarios, no sé por qué le parece tan increíble que la ciudadanía tuviera sus dudas. Se supone que es una democracia. Dice, cuando en realidad el problema es que tan solo en el IMSS había alrededor de 40 hospitales en abandono. ¿Qué clase de excusa es esta? Tú eres, como presidenta, la encargada también de esos hospitales del IMSS. ¿No sabes qué? No es que yo tuviera, en ese caso Claudia no era la presidenta, pero ¿a quién se está criticando entonces? ¿Qué clase de excusa es, como dijimos? Bueno, no es que esa persona no trabaje bien, es que yo no le di las herramientas para trabajar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues dáselas. Este argumento de que no, es que el IMSS estaba abandonado y Pemex estaba abandonado y todo estaba abandonado, es una excusa. ¿A poco no sabías que las cosas estaban mal en México antes de ser presidente? Cualquier presidente que llega al poder en México y dice, bueno, pues es que las cosas venían muy mal y te acabas de enterar o qué. El país no ha funcionado nunca, básicamente. Nos podemos ir tan atrás como queramos en la historia y las cosas nunca han estado muy bien en el país. Entonces, pues qué, si no podías, si para ti era muy difícil tratar de sacar las cosas adelante con un país abandonado, pues no te hubieras puesto. Si no pueden con el trabajo, renuncien. Así de sencillo. Si el país estaba muy abandonado y fueron muchos años del PRIAN y todas estas excusas, que estamos de acuerdo, el país no iba bien y no va bien hoy, pero estamos de acuerdo, si el país no iba bien, y entonces esa va a ser tu excusa para no entregar resultados, pues renuncia. Si no puedes, si te queda grande, renuncia. Porque es mentira que las cosas no se puedan voltear. Hay muchos países que han logrado cambios mucho más profundos en menos tiempo que esta excusa de, bueno, pero es que solo van 7 años. 7 años para entregar resultados es absurdo. Si de verdad han pasado 7 años en los que no han podido hacer más, es criminalmente incompetente entonces el trabajo de nuestros políticos. Claro que se puede voltear la situación de México, pero no dando excusas. A mí no me interesan las excusas. A mí, y volvemos a ese punto, a mí en mi casa, las excusas de que, bueno, pero es que el PRIAN, a mí eso no me da nada. A mí lo que me da algo es que te pongas a trabajar y mejores la realidad que está en mi vida y en la vida de todos los ciudadanos. ¿Con qué cara va a ir un político con las personas que les fue tan mal en la pandemia o con las personas que todavía tienen que sufrir en zonas de criminalidad altísima en el país a decirle, bueno, pero pues es que no podemos avanzar tan rápido porque las cosas venían muy mal? ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden? Si no pueden, renuncien. O sea, este tipo de excusas de verdad que son desesperantes. Y entonces, pues bueno, tenemos más datos. México en algún momento llegó a ser el peor país para vivir durante la pandemia. Tenemos doctores, pues igual bastante preparados en universidades de Alemania que han reprobado el trabajo que hizo López-Gatell. Y aquí es donde volvemos al punto inicial de la nota. ¿Por qué estamos premiando a personas con un pésimo desempeño? No lo entendemos. Son cuestiones políticas que le favorecen a los políticos y que a nosotros como ciudadanos no nos favorecen en lo absoluto. Entonces, bueno, queremos cerrar con el mismo punto que venimos desarrollando durante todo el segmento.
A mí como ciudadano, que mis políticos estén a favor de otros políticos, estén a favor de ciertas ideologías, salgan y declaren algo en la tele, a mí eso no me da nada, no me da ni un peso, no me da ni una calle mejor pavimentada, no me da un hospital con más camas, no me da nada. Lo único que debe de importarle a un ciudadano con respecto a sus funcionarios es si pueden hacer un buen trabajo o no. El doctor López-Gatell hizo un pésimo trabajo con la pandemia. No porque sea mala persona, no porque no esté preparado, que es lo peor, probablemente porque no pudo separar la política de su trabajo técnico. Y no es responsabilidad de nadie más que de él. Entonces, México no tiene por qué inventarle un puesto en la OMS para darle un premio y mandarlo a vivir a Suiza o a donde sea que lo vayan a mandar con todo pagado. Si seguimos premiando políticos mediocres, funcionarios mediocres, si la vara está tan baja que lo único que yo voy a decir, bueno, pero es que le echó ganas, es que se esforzó, como dijo la presidenta, pues las cosas jamás van a cambiar. Este no puede ser el nivel de exigencia del país. Y una persona como el doctor López-Gatell, que declara cosas como que el presidente tiene una fuerza moral y por eso no se puede contagiar, o como las predicciones que hizo, que todas una por una resultaron falsas, no tiene por qué seguir existiendo en la vida pública de México, no tiene por qué seguir siendo una figura en la política del país. Tendría que buscar suerte en otro lado, porque estos temas son muy importantes. La salud de México es muy importante como para darle segundas oportunidades a una persona que se equivocó tanto. Bien, vamos con nuestra segunda nota que tiene que ver con Palestina, con lo que sucede en Gaza y una oportunidad que parece que se abre para por fin llegar a un acuerdo de alto al fuego que después se pueda traducir en una paz duradera entre Israel y Hamas, que es el gobierno de la Franja de Gaza en Palestina. Este es un tema muy interesante y en lo que nos vamos a enfocar es por qué han fracasado los intentos previos, porque ya han habido varios intentos previos de llegar a un alto al fuego, qué es lo que no ha funcionado. Y entonces para eso nos vamos a ir a hablar de qué es lo que cada lado quiere, que todavía no se llega al acuerdo entre esos dos intereses y qué cambió recientemente. ¿Cómo cambia el cálculo después de lo que fue esta guerra de los 12 días entre Israel e Irán? Que puede hacer un poco más posible o un poco más probable que por fin a algún lado ceda un poco y se llegue a una paz. Vamos a empezar viendo esta nota del New York Times, donde nos menciona que los funcionarios israelíes expresan optimismo sobre el alto al fuego. O sea, este es el cambio, digamos, de talante, este es el cambio de ánimo que podemos empezar a ver reportado sobre el lado de Israel. Y vamos a hablar específicamente de qué generó ese cambio. Pero bueno, aquí en la nota podemos ver que se habla de un nuevo acuerdo. Obviamente la principal presión la está haciendo Donald Trump, que ya quiere que se acabe este problema para poder colgarse una medalla política en su país. Recordemos que una de las obsesiones personales de Donald Trump es ganar un premio Nobel de la Paz. Entonces, pues sí, quiere resolver este problema entre los dos para tratar de verse como un contendiente a ese premio. ¿Qué es lo que tenemos en ambos lados? O sea, ¿por qué sigue la negociación? Por un lado, Hamas, que es el gobierno de Gaza en Palestina, tiene más o menos a 20 rehenes todavía con vida, rehenes israelíes que tomaron el 7 de octubre del 2023. Y aquí queremos hacer un paréntesis. Que yo diga esto no quiere decir que yo esté a favor de nadie en este conflicto. Cualquier persona que está a favor de un bando que está cometiendo actos contra civiles, y los dos lo están haciendo, pues claramente tiene una visión muy frívola y muy caricaturesca de lo que pasa en el mundo. Obviamente tenemos opiniones personales, pero eso no tiene nada que ver con los hechos. Entonces, no estamos a favor de ninguno, créanme. Estamos a favor de los civiles de Gaza. Esas son las personas de las que estamos a favor. Entonces, vamos a tratar de analizar esto como dos agentes racionales en un conflicto entre estados o cuasi estados, ¿no? Que son Hamas y el gobierno de Israel. Entonces ya cerramos ese paréntesis, perdón. Pero es que siempre pasa esto, siempre que nosotros estamos diciendo simplemente algo que pasó, la gente nos dice, ah, entonces estás a favor. No, 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 fíjate que no estoy a favor, no necesito, para empezar no necesito estar a favor de un conflicto que está al otro lado del mundo. Para seguir, pues no estamos haciendo estos videos para dar mi opinión, lo que me salga de cada tema. Todos tenemos opiniones, pero ese no es el punto, estamos tratando de ver los hechos,
y explicándolos de una manera quizás un poco diferente o quizás desde otro punto de vista. Nada más, eso es lo que estamos haciendo. Si tú crees que en todos los conflictos del mundo las cosas son tan fáciles como estos son los buenos y estos son los malos, pues igual y deberías enfocarte más en ver películas y en hacerte cinéfilo que en temas de política. En fin, el caso es que, bueno, Hamas tiene estos rehenes y esa ha sido su carta de negociación con Israel. Muchos de estos rehenes pues perdieron la vida en el cautiverio y todavía quedan algunos con vida. Obviamente el punto de Israel principal pues es seguir atacando Gaza, seguir básicamente, pues no queremos usar palabras que puedan ser ahí medio controversiales para las redes sociales, pero seguir tratando de reemplazar a la población de Gaza por una población israelí. O sea, pues que se acaben los gazatíes, ¿no? Esa ha sido básicamente la política de Israel y esto es lo que siguen haciendo, que obviamente es el punto que jamás quiere resolver. Israel quiere recuperar a sus rehenes, jamás quiere que dejen de erradicar a la población de Gaza. Esos son los dos puntos aquí. Y el punto que ha trabado las negociaciones es específicamente qué va a seguir después de un alto al fuego. Fíjense cómo vemos aquí, Israel informó a Estados Unidos el martes que había aceptado las condiciones para finalizar un alto al fuego de 60 días con Hamas. Este punto no es nuevo. Estos altos al fuego ya se han alcanzado antes, al inicio de este año hubo uno, y no es algo que Israel esté en contra realmente, y obviamente Hamas tampoco. El punto clave y el punto donde las negociaciones se han roto es qué sigue tras ese alto al fuego. El último esfuerzo va más allá de una propuesta anterior en mayo al ofrecer garantías más amplias de que los mediadores, incluido Estados Unidos, asegurarían que las conversaciones continuarán durante la tregua de 2 meses. Aquí está la clave, hasta que ambas partes acordaran poner fin a la guerra. Este es el punto donde aún no se llega a un acuerdo y parece que ahora estamos más cerca de ello. Hamas dice, vamos a hacer un alto al fuego de 2 meses, perdón. Durante todo ese alto al fuego va a haber liberación de rehenes y este es el punto clave. Los mediadores tienen que afirmarme, que en este caso los mediadores es Estados Unidos, obviamente, Egipto y Qatar también han estado muy involucrados. Los mediadores tienen que asegurarme desde antes que este alto al fuego va a terminar en una paz, va a terminar en un acuerdo y que hasta que no lleguemos a ese acuerdo, entonces el alto al fuego se quede indefinido. Mientras que Israel dice, a ver, sí, vamos a hacer el alto al fuego, dame mis rehenes, yo voy a retirar algunas de mis fuerzas de Gaza, pero si después de esos 2 meses no llegamos a un trato, pues volvemos a lo que estábamos haciendo y otra vez todos contra todos. Ese es el punto de contención entre ambos. Otro punto que ha sido un obstáculo para llegar a un acuerdo ha sido el tema de la liberación de los rehenes. Obviamente aquí ya vemos las posiciones de ambos, ¿no? Jamás pues no confía en Israel, no podríamos pedirle que confíe mucho en Israel, pero jamás no confía en Israel y por eso quiere por escrito el detalle de que ese alto al fuego va a terminar en una paz definitiva. Y por lo mismo, pues no quiere liberar a sus rehenes más rápido, usa a estas personas como monedas de cambio. Ok, esto es lo que están haciendo, no estoy diciendo nada, nada más estoy diciendo que eso están haciendo. Y créanme que probablemente estoy a favor, ya personalmente estoy a favor del mismo bando del que ustedes están a favor. Entonces, tranquilos. Pero bueno, quiere usar a estas personas como moneda de cambio y dice, ok, los voy a liberar, pero poco a poco, no te los voy a dar todos de una vez. Mientras que Israel dice, a ver, no, 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 son ciudadanos israelíes, ya se están acabando los que te quedan con vida, libéralos de una vez. Entonces, pues cada uno quiere el trato que mejor le convenga, ¿no? Wow, qué sorprendente. Y esto es lo que decimos, no son buenos y malos en una película, son agentes racionales compitiendo en un conflicto, en este caso militar, ¿no? Y político, obviamente también. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, bueno, ya se había dado una propuesta, se había llegado a un alto al fuego sin las garantías que jamás buscaba y terminó rompiéndose en mayo. Aquí vemos, los líderes de Hamas afirman que liberarán a los rehenes restantes, solo si Israel pone fin a la guerra en Gaza. Mientras que Netanyahu declara que está dispuesto a un alto al fuego, pero temporal. Como ya vimos, ese es el punto clave, temporal, pero que no pondrá fin a la guerra a menos que jamás ponga fin a su dominio en Gaza. Este es, digamos, el outcome, este es el resultado que Israel quiere ver, que jamás no tenga poder en Gaza. Jamás, hay que recordar, era un partido político en Gaza que llega al poder y luego
se perpetúa en el poder y empieza a hacer estos ataques a Israel. Hay cuestiones muy, muy turbias que pudiéramos hablar ahí de si estuvieron apoyados por Netanyahu o no, si las cosas que hacen a veces son para favorecer a Israel, etcétera. Esas son cosas muy turbias que pudiéramos hablar en otra ocasión. Pero aquí, bueno, lo que quiere Israel es tú jamás como cuerpo político no puedes seguir gobernando en Palestina, obviamente. Ese es el punto que Israel quiere. Y parece que jamás está más o menos de acuerdo con exiliarse, pero con una condición. La condición que jamás quiere para aceptar que, ok, voy a dejar el poder y mis líderes se van a exiliar en otros países, es que Israel no ponga el gobierno que siga después de Hamas, que no ponga el gobierno en Palestina, que se quede un comité tecnocrático, o sea, un comité de personas que estén preparadas de palestinos. Ese ha sido otro punto de contención aquí. Entonces, bueno, vamos a tratar de terminar con este contexto antes de pasar a lo más interesante, que es el papel de Netanyahu y lo que pasó en Israel. Tenemos básicamente lo mismo. Trump afirma que Israel aceptó las condiciones de la propuesta de alto el fuego en Gaza. Y bueno, Netanyahu va a estar la próxima semana en Estados Unidos para reunirse con Trump. Trump ya declaró, tenemos este tweet o truth en la red social de Donald Trump, Truth Social, donde nos habla de que esperan una propuesta para la paz esta semana. Entonces, también, bueno, como fiel a su estilo, amenaza un poquito a Hamas, porque la situación no va a mejorar, sino que va a empeorar. Y tiene esta nueva costumbre Donald Trump de que hablando de temas muy importantes como la guerra en Irán o ahora lo que está pasando en Gaza, termina sus tweets diciendo gracias por su atención. Ok, no sé de dónde sacó eso, esa costumbre de boomer. Digo, al final de cuentas el señor ya está grande, ¿no? Pero ahora tiene esta nueva costumbre. Ok, bueno, entonces aquí vemos que Donald Trump está haciendo presión porque por fin se logra este trato. En otra ocasión ya había dicho que necesita que quede más o menos la semana que entra, como si fueran encargos que le da a los líderes del resto del mundo. Pero puede ser que en este caso sí se cumpla la paz y por fin pueda estar tranquila la gente de Israel. ¿Por qué? Porque hemos visto un cambio de actitud en Netanyahu. Fíjense en esta declaración que da ante el Shin Bet, que es una agencia de inteligencia de Israel. Esto es después de lo que pasó en Irán. Dice, bueno, gracias a ustedes, eh, eh, evitamos cientos de ataques, rescatamos rehenes y abrimos la puerta a oportunidades históricas. ¿Cuáles son esas oportunidades históricas? Hemos visto reportado que Netanyahu a su misma gente, a su mismo círculo interno, le ha dicho que pudiera ser ahora sí que se alcanzara esta paz. Y aquí tenemos que entender por qué pudiera ser esto. ¿Por qué Netanyahu, a pesar de que está perdiendo mucho capital político, por qué Netanyahu no puede soltar el tema de Gaza? Por muchas razones, ¿no? Por algunas muy obvias y por algunas más turbias. Pero una de las más fáciles de analizar es el tema de la popularidad de Netanyahu. Netanyahu, a final de cuentas, si quiere mantenerse en el poder, se tendría que reelegir a la larga, que sería en un año o en 2 años que volvieran a hacer las elecciones en Israel. Entonces se tiene que reelegir, su gente lo tiene que querer. Y el tema de Gaza no es un tema que sea muy popular para los israelíes. La mayoría de los israelíes no está a favor de lo que está haciendo su gobierno en Gaza. Entonces, Netanyahu poco a poco fue perdiendo popularidad. Vamos a ver aquí esta tabla donde vemos la popularidad de Netanyahu pues en picada. Esto es 2023, cuando inicia el conflicto, esta parte del conflicto en Gaza. También sabemos que el conflicto lleva muchos años, pero bueno, esta parte del conflicto en Gaza empieza en 2023 y vemos cómo ha ido hacia abajo su popularidad. Empieza a repuntar un poquito cuando se introduce el tema de Irán. Y eso lo deja mejor parado hoy que nunca antes. Si se fijan, desde que inicia esto, hoy está en su mejor posición. Básicamente vuelve a los niveles que estaba Netanyahu antes de que empezara el conflicto en Gaza, esta parte del conflicto en Gaza. Entonces, estas son estas oportunidades históricas a las que se refiere, que ahora, porque la gente de Israel lo ve bien, ven como una victoria lo que se obtuvo en Irán, Netanyahu pueda decir, ok, ahora sí puedo parar el conflicto en Gaza, puedo acceder a algún tipo de trato sin que eso me cueste mi puesto, básicamente. Recordando además que Netanyahu tiene muchísimas demandas en su contra, demandas en Israel, demandas internacionales. Entonces Netanyahu no tiene esto tan fácil como decir, bueno, me quedo en el poder o me voy a mi casa. No,
parte del cálculo político para él es: me quedo en el poder o me voy a la cárcel. Esto hace que se tenga que aferrar muchísimo más fuertemente al poder, porque las cosas pues sí pudieran salir muy mal para él. Si es justo o no es justo, pues no sabemos, pero ya cada quien tendrá su opinión sobre si es justo o no es justo. En fin, el caso es que esta nueva popularidad que le da el conflicto en Irán pudiera ser algo que le hiciera el cálculo más fácil de decir: ok, ahora sí, ya puedo ponerle un fin a lo que está pasando en Gaza. Y bueno, pues tenemos estas mismas notas hablando básicamente de lo mismo. Va a estar en Estados Unidos. Se espera que esta visita a Estados Unidos por parte de Netanyahu sea para avanzar y finalizar, en el mejor de los casos, por fin la paz para los civiles de Gaza. Se va a reunir con el vicepresidente J.D. Vance, con el secretario de Defensa Pete Hegseth, con el enviado especial que es Steve Witkoff. Ok, aquí tenemos más declaraciones de Trump en mayúsculas: lleguen a un acuerdo en Gaza. De nuevo, con esta costumbre tan extraña de decir: ya, háganlo, como si fuera un encargo simplemente. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo aquí. Bien, vamos con nuestra tercera nota del día, que es bastante interesante. Vamos a hablar un poquito sobre los medios pagados por el gobierno en México, y específicamente con un ejemplo de algo que vimos recientemente. Existe este medio que su principal canal de difusión es Instagram, que se llama Altavoz México. Antes la cuenta era Altavoz MX, pero la cerraron. Honestamente no sabemos por qué, no sabemos qué haya pasado. Quizás los hackearon, como decimos, pues no tenemos idea. El caso es que se cerró esta cuenta y pues nos trajo esto a la mente. Es un medio que creo que publica principalmente cosas que pasan en Nuevo León, o su enfoque es Monterrey, creo. Eh, pero una particularidad que nosotros hemos visto en ese medio específicamente es el hecho de que la gran mayoría de sus espacios publicitarios provienen o son comprados por el gobierno, por dinero de corporaciones del gobierno, municipios de Nuevo León o organizaciones dentro del gobierno como la policía, etcétera. Y entonces esto a nosotros nos causa mucho ruido. Creemos que hay dos principales problemas al momento de ver que el dinero gubernamental o los recursos públicos forman una parte tan importante del modelo de negocio de un medio de comunicación. Y aquí tendríamos que empezar acotando. Obviamente no estamos en contra de que el gobierno pague un espacio de publicidad en un medio privado. A final de cuentas, creo que la mayoría de los medios de comunicación venden espacios publicitarios al gobierno. La diferencia aquí es cuando es el principal comprador de espacios publicitarios. Porque entonces lo que tenemos aquí es un medio que carece de cualquier tipo de credibilidad. Es un medio que está subsidiado por el gobierno. Y ese subsidio tiene dos problemas principales, que es lo que queremos hablar en este segmento. El primer problema con un medio como Altavoz México, Altavoz MX, cuyo principal fuente de ingreso es el recurso público, es que obviamente nadie debería de creerles ni lo que están diciendo ni lo que eligen reportar. Porque en muchos de los contratos que son públicos, ustedes le pueden poner en Google Megáfono Comunicación, creo que se llama la empresa Megáfono Comunicación, y algún municipio de Nuevo León, no sé, San Pedro o algo así, van a salir las facturas que le generan a estos municipios. Sobre todo San Pedro, que al parecer es el que más las reporta. Es información pública, lo pueden encontrar en Google en 5 segundos. Si ustedes ponen Megáfono Comunicación San Pedro, van a salir las facturas. Y lo que vemos en las facturas, o sea, por lo que los municipios les están pagando, a veces es por campañas publicitarias sobre, no sé, vacunación o algo por el estilo, pero a veces también es entrevistar a ciertas personas, a veces también es hablar de ciertos temas que tengan que ver con el municipio. Entonces, las cosas que eligen reportar no las están eligiendo con base en qué es lo que ellos piensan que su audiencia debería saber. Lo están haciendo con base en qué es lo que el gobierno piensa que su audiencia debería de saber. Y el dinero es el que está de por medio. Entonces, pues no tiene ningún tipo de credibilidad. Además, si alguien tiene una queja, si algún ciudadano tiene un problema con algo que está pasando en uno de estos municipios, ¿tú crees que lo van a reportar? Voy a decir: si déjame hablo mal de la persona que me está pagando. Pues difícilmente, ¿no? Lo que queremos decir en pocas palabras es: cuando tú estás viendo un medio como Altavoz México, que recibe la mayor parte de su dinero del gobierno, deberías darle la misma credibilidad que le das a un infomercial. En un infomercial no vas a creer que nadie te está hablando en serio. Obviamente todo el mundo te está tratando de vender algo. Bueno, en Altavoz es lo mismo. Nadie te está hablando en serio. Están diciéndote lo que el gobierno piensa que tú deberías escuchar.
y no están diciendo lo que el gobierno no le gustaría que la demás gente escuchara. Así de sencillo, porque así se mueve el dinero en este aspecto. Entonces, pues es algo muy común, pero digamos que no es tan común que un medio sea completamente o en su gran mayoría financiado por dinero público. Entonces, ese es el primer problema que nosotros vemos con esta relación entre el gobierno y un medio privado, el tema de la credibilidad, que para nosotros es nula. Pero el otro problema es el tema de tener un medio subsidiado, porque vamos a ver cómo podría funcionar esto. El dinero del gobierno, pues es muchísimo, ¿no? Y se puede usar de manera, pues, buena y obviamente también de manera muy negativa. Lo que el gobierno puede querer hacer o lo que un gobernante puede querer hacer es tener un medio de comunicación que solamente repita como perico lo que él quiera que diga, para hacerse más popular, para evitar críticas, para ganar alguna elección, lo que sea. Pero pues hay muchos medios de comunicación, entonces tampoco es como que pueda pagarle a todos. Lo que puedo hacer es darle tanto dinero a uno que ese uno se vuelva el mejor dentro de su área, el mejor dentro de su mercado, y por lo tanto yo tengo acceso no solamente a un medio de comunicación, sino al medio de comunicación dominante. En el mercado, obviamente el capital con el que cuentes es un factor muy importante para determinar el resultado de esta competencia. ¿Quién va a ser el que tenga mayor parte del mercado? ¿Quién va a ser el que gane más clientes? ¿Quién va a ser el que gane más audiencia? El dinero es muy importante. Entonces yo como gobierno subsidio con contratos a una empresa. Esta empresa obtiene mucho capital que le permite dominar su mercado y entonces yo como político ahora tengo en la bolsa no solo a un medio, sino al medio dominante de su área. Tengo un altavoz, podríamos decir, para hablarle a toda la población. Esto obviamente es injusto y es perjudicial para la competencia de un mercado, como en este caso el mercado de los medios de comunicación, y es perjudicial para la ciudadanía, porque así se crean los monopolios. Los monopolios no se crean a través de la superdominancia de una idea o de algún modelo de negocio. Se pueden crear temporalmente, pero al final de cuentas, pues ese modelo o esas grandes ideas son replicadas y vuelve la competencia. Los monopolios se crean cuando el gobierno favorece a alguna empresa, a algún jugador dentro del mercado. No estamos diciendo para nada que Altavoz específicamente tenga un monopolio, no lo tiene. Entonces, no estamos hablando de ellos en este ejemplo. Estamos hablando de cómo este dinero puede entrar directamente a intervenir con la competencia de un mercado libre y obviamente al final en detrimento del consumidor, que somos nosotros. Entonces, estos dos problemas nos parecen pues muy serios. Nos parece que nadie debería tomarse seriamente lo que dicen este tipo de medios. Si tú ves que en donde sea que estás consumiendo noticias, el principal comprador de espacios publicitarios es el gobierno o son corporaciones del gobierno, pues nada más recuerda que estás viendo un infomercial, no estás viendo noticias. Y mucha gente dice, porque también es una acusación que se puede usar muy a la ligera, no, bueno, es que estás pagado a nosotros que no somos nadie en el mercado. Nos dicen que estamos pagados en muchos comentarios en redes sociales. ¿Ustedes creen que si a mí me pagara alguna empresa o el gobierno, mi camisa me quedaría así? Claro que no, la mandaría a hacer con un sastre. ¿Ustedes creen que el micrófono no coincidiría la base con el micrófono? Pues claro que no. Si nos pagaran, se notaría, pero no nos pagan. Y no es que estemos en contra de la publicidad, ni siquiera como tal de la publicidad del gobierno. Solo creemos que es importante tomar estas cosas en cuenta y obviamente limitar qué es publicidad y qué es un subsidio del gobierno. Eso sí nos parece muy importante. Entonces, pues bueno, esto es lo que pensamos sobre Altavoz México. Nadie debería creerles a lo que dicen, pero ojalá que les vaya bien con su nueva página. Bien, vamos con nuestro último segmento del día de hoy que tiene que ver con la pelea entre Elon Musk y Donald Trump, que parece que volvió a agarrar un poco de ritmo. Vamos a hablar de cuáles son las amenazas que ha hecho Elon Musk, cómo estas pudieran verse en la realidad, las amenazas que le ha hecho de vuelta a Donald Trump y por qué se están peleando, que es algo que ya hemos reportado antes. Vamos a empezar viendo por acá el hecho de que Elon Musk acaba de hacer su amenaza política más dura desde las elecciones. ¿Cuál es esta amenaza? Vamos a tratar primero de dar un poco de contexto. ¿Por qué sucede esta pelea? Por el proyecto de ley del presidente republicano Donald Trump, esta famosísima Big Beautiful Bill, un nombre que hace mucho no decíamos, pero que disfrutamos mucho decir. Esta ley ha sido muy controversial dentro de su partido, fuera de su partido, para la ciudadanía en general. Es una ley bastante controversial o es un plan de gastos
bastante controversial en el sentido que recorta muchísimos gastos públicos, da muchísimas concesiones en términos de impuestos, o sea, recorta los impuestos. Mucha gente cree que esto va a aumentar mucho la deuda que tiene Estados Unidos porque pues recibes menos dinero recortando impuestos y además lo que tú estás quitándole al gasto público no empata realmente con lo que estás cortando de impuestos, entonces puede aumentar mucho la deuda, ya son cosas que cada quien puede tener su manera de verlo. El caso es que quien tiene una manera muy específica de verlo es Elon Musk. Recordemos que Elon Musk, inclusive aquí trae la gorra, primero participó dentro del gobierno de Trump en esta nueva agencia que era DOGE, que era este departamento de eficiencia gubernamental. Básicamente la meta o el propósito de este DOGE era reducir el gasto público y reducir la deuda de Estados Unidos. Entonces, al menos en el papel, esa es la acusación de Elon Musk y por eso está tan descontento, porque dice, a ver, a mí me trajiste para hacer que Estados Unidos tuviera finanzas más estables, que la deuda no subiera y estás pasando esta Big Beautiful Bill que solo aumenta en algunos estimados 3.3 trillones de dólares la deuda, pues ¿de qué estamos hablando? Este es, según él, el argumento, pero sí tendríamos que hablar de un punto muy interesante aquí. El detalle de que Donald Trump acabó en esta Big Beautiful Bill con los subsidios a los autos eléctricos. Este ha sido un punto muy relevante que hace a muchas personas cuestionarse cuál es verdaderamente el problema de Elon Musk. Entre las medidas que se pasan en esta Big Beautiful Bill, tenemos el detalle de que se retiran los subsidios a los autos eléctricos. En Estados Unidos, los autos eléctricos fueron muy favorecidos durante la presidencia de Joe Biden. O sea, tú cuando ibas a comprar uno, el gobierno subsidiaba una parte del costo. Esto hacía que fueran pues mucho más atractivos para el consumidor y obviamente esto aumentaba las ventas. ¿Por qué le podría importar esto a Elon Musk? Pues porque él es el director de la empresa de autos eléctricos más grande del mundo, que es Tesla, ¿no? O bueno, ahí compitiendo con BYD de China. Entonces, pues este tipo de medidas obviamente le impactan a él en su bolsillo, a final de cuentas. Entonces, sí creemos que puede ponerse en tela de duda cuál sea realmente su descontento, si de verdad está tan apasionado por la eficiencia del gasto público de Estados Unidos o quizás también está un poco molesto porque están atacando su negocio. Recordando que Elon Musk donó más de 250 millones de dólares. Depende de dónde lo veas, 220, 200, bueno, no, estos son sus seguidores, perdón. Vamos a ver si está por acá ese número nada más para que no crean que lo estoy inventando. Na, 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 na. Acá está, 288 millones de dólares gastó en la campaña de Donald Trump y algunos otros representantes republicanos. Entonces, pues bueno, aquí podríamos ver que también puede ser que esté descontento porque, oye, invertí tanto dinero como para que pases políticas que no me favorezcan. ¿De qué se trata? Esta es la pelea. Elon Musk, la verdad es que sí está, pues un poquito, digamos, fuera de sí, diciendo que va a formar un nuevo partido que le va a llamar el Partido América, que va a ser un tercer partido, diferente de los demócratas y los republicanos, recordando que Estados Unidos, pues tiene desde siempre un sistema de dos partidos, que son estos dos. Dice, si se aprueba este descabellado proyecto de ley de gastos, bla, 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 nuestro país necesita una alternativa al unipartidismo demócrata republicano para que la gente realmente tenga voz. Dice, si se aprueba esta ley de gastos, el Partido América se formará al día siguiente. Bueno, ya es el día siguiente y todavía no vemos indicios de esto. Entonces, también vimos otra declaración bastante extraña de Elon Musk. Aquí está, sí. Van a perder las primarias. Dice, si se pasa esta ley, los republicanos que la apoyaron van a perder sus primarias el año que viene, aunque sea lo último que haga en este mundo. O sea, pues, su prioridad número uno entonces ya no es llegar a Marte, ya no es que los carros eléctricos se manejen solos. No, ahora es que los republicanos pierdan sus elecciones. Y pues puede ser una amenaza con cierto fundamento, en el sentido de que Elon Musk tiene pues bastante dinero, tiene más de 400 billones en inglés de dólares. Entonces, pues sí puede contribuir fuertemente a quien sea que vaya en contra de los republicanos. Entonces, pues tampoco es como que esté amenazando de la nada, pero tampoco es como que no tengan con qué amenazarlo. Ya dijo, primero que nada, Donald Trump, lo vimos por acá, que
puede acabar con estos subsidios de autos eléctricos, puede acabar con los lanzamientos de cohetes, de SpaceX, de los satélites, de SpaceX también, de Starlink, que son empresas que se favorecen demasiado por los subsidios del gobierno. Elon Musk ha sido una de las personas que más dinero del gobierno ha recibido. Retirar estos apoyos, pues claro que podría impactarlo fuertemente. Y las amenazas de Donald Trump han llegado inclusive más lejos, tratando de revisar el estatus migratorio de Musk, en el sentido de que Elon Musk, hay que recordar, no es estadounidense de nacimiento, nació en Sudáfrica y está naturalizado estadounidense. Existen maneras de quitarle esta ciudadanía, no son muy sencillas y probablemente no puedan aplicar realmente con Elon Musk, pero de manera rápida, el detalle aquí es que si resulta que Elon Musk obtuvo esta ciudadanía a través de engaños o mentiras, vamos a decir, si llegó con una visa de estudiante y empezó a trabajar antes de que se le diera su visa de trabajo, esto técnicamente pudiera ser un argumento para retirarle la ciudadanía, para desnaturalizarlo. Pasó hace mucho, esto fue hace décadas, entonces tampoco estamos tan seguros de si pueda proceder o no, pero pues es una amenaza, lo mismo que Elon Musk, no estamos seguros de qué tan creíble sea un tercer partido político en Estados Unidos, pero pues son amenazas, amenazas con cierto fundamento, es una pelea entre millonarios, es una pelea política a final de cuentas. Lo que nos parece interesante aquí es, primero que nada, este interés doble de Elon Musk, ¿no? Él tan comprometido con la eficiencia del gobierno, pero también que sus negocios se ven afectados por esta Big Beautiful Bill. O sea, ya no es tan favorecido por el gobierno, digámoslo así. Y de ahí vienen estas declaraciones. Aquí podríamos pasar a otro punto también muy interesante, que es la historia de estos terceros partidos en Estados Unidos. En Estados Unidos nunca ha despegado de manera seria un tercer partido político. Un tercer partido político nunca ha ganado una elección presidencial y digamos que es un proyecto que se ve pues muy guajiro, por así decirlo, inclusive para la población de Estados Unidos. Muchos analistas dicen que no existe realmente el deseo en la población de un tercer partido político. Y si tuviéramos que decir cuáles han sido los dos mejores ejemplos de cómo ha competido un tercer partido, una tercera fuerza en Estados Unidos, podríamos ver hasta dónde puede llegar la influencia de Elon Musk. Los dos mejores ejemplos que pudiéramos mencionar han sido, primero que nada, Ross Perot en el 92, que no ganó, pero que muchas personas le dan el crédito de hacer que George Bush padre no ganara. Y el otro gran ejemplo sería Ralph Nader, no sé si así se pronuncie, Ralph Nader, que compitió en el año 2000. Y lo que pasó aquí es que muchas personas piensan que este punto de la competencia de, ay, ya me fui a otro lado, este punto de la competencia de Al Nader le costó la presidencia a Al Gore. El hecho de que los votos se diluyeran entre Al Gore y Ralph Nader hicieron que ganara George Bush hijo. De la misma manera que Ross Perot, compitiendo en el 92, diluyó los votos entre él y George Bush padre y le dio la elección, en ese caso, a Bill Clinton. Entonces, realmente esto es a lo más a lo que han llegado estos terceros partidos políticos en Estados Unidos, a ser lo suficientemente populares como para decidir no ellos ganar, sino que no gane el candidato más parecido a ellos. Ahí es donde Elon Musk sí podría hacer una gran diferencia en la política de Estados Unidos y es algo que los republicanos pues sí tienen que tomar en cuenta. No que Elon Musk vaya a ganar, no que su tercer partido vaya a ser el nuevo partido en la presidencia, sino que va a ser un obstáculo muy fuerte para los republicanos en las siguientes elecciones. Entonces, claro que también estaría en el mejor interés de los republicanos tratar de resolver este problema con Elon Musk, que la verdad con este tipo de declaraciones pues no vemos que esté pronto a resolverse. Aunque bueno, estas personas cambian tan rápido de opinión que quién sabe. Y bueno, nada más para terminar la nota, tenemos al Partido Libertario, que es un tercer partido hecho y derecho en Estados Unidos, tratando ahí de cortejar a Elon Musk, diciéndole, a ver, bueno, ¿para qué te gastas tu dinero en un nuevo partido? Si es tan difícil siquiera registrarlo, mejor danos tu dinero a nosotros, que nosotros ya estamos registrados. Y tenemos también otro partido, que es un partido que se llama Sin Etiquetas, que también ha dicho lo mismo. Entonces, pues esa es la situación. Elon Musk dice que está en contra del gobierno de Donald Trump porque está gastando mucho dinero. Quizás es más realista decir que está en contra porque están gastando menos dinero en sus negocios. Y este sueño de un tercer partido, que probablemente no va a ganar nada, pero que sí pudiera tener la influencia suficiente para hacer que los republicanos perdieran. Así es como están estas cosas. Veremos qué sucede con este tema.
Bien, y esto fue todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado las notas que preparamos para ti. Queremos saber qué piensas. Ponnos abajo en los comentarios tu opinión de la información que reportamos. Te vemos en el siguiente episodio. Yo soy Diego Medina. Esto fue El Nodo. Hasta luego.